preparen el corazón para este momento, para poder recibir la palabra de Dios. Y Él está en este lugar con cada uno de nosotros. Y hemos visto cómo el mensaje del Señor es sobrenatural. Hemos hablado de la fe, que la fe tiene que ir acompañada de la palabra de Dios. Hemos visto lo que es la palabra de Dios, que no es un libro, una historia, que no es simplemente una lectura, sino que la palabra de Dios contiene todo el poder, el potencial para hacer aquello por lo cual Dios la habló. Dice que Dios habló y también la ejecuta la palabra que Él habló. No hay nada que esté escrito que sea al azar o algo sin sentido, que no, esto no lo voy a leer, no, esto no me llega, no es lo que yo quiero. No. Toda la palabra de Dios es inspirada por Él para enseñarnos, para tocar nuestro corazón, profundizar nuestro ser, abrirnos los ojos, alumbrar el camino. Dice que la palabra de Dios nos sana, nos da sabiduría, la palabra de Dios nos da inteligencia, la palabra de Dios nos muestra su voluntad, su corazón. Así que creo que tenemos que afianzar cada día más la lectura de la palabra. El escudriñarla es, ¿no?, hacer pozos, es meternos en la escritura y entender el mensaje. Hemos hablado de la oración eficaz. La oración eficaz para nosotros no debe ser una oración de 5 minutos, no debe ser algo a la rápida, no debe ser algo como una cultura costumbrista. Bueno, lo tengo que hacer porque soy cristiano, voy a orar, vamos a orar, voy a orar un ratito en la mañana antes del trabajo, un ratito a la noche antes de irme a acostar. No, la oración es el mecanismo en el cual yo me comunico con Dios. Es cuando yo puedo hablar con Él, donde Él habla conmigo, donde yo puedo expresar lo que hay en mi corazón. Puedo pedir, puedo adorar, puedo cantarle, puedo danzar, puedo recibir su voz, recibir un milagro en medio de la oración, puedo yo expresar de mi corazón lo que hay y comenzar a comunicarme con Él. Es la comunión con Dios, el tema de la oración. Y hablaba Jesús de la perseverancia que tenemos que tener en la oración, la insistencia, como esa viuda que iba a un juez injusto. Y tanto que lo cansó que el juez, que no temía a Dios, que no creía ni en Dios ni respetaba al hombre, le hizo justicia para que ya no le agote la paciencia. Entonces, ¿cuánto más Dios va a hacer con nosotros que clamamos a Él día y noche? Hemos hablado de la importancia del Espíritu Santo. Fue el mensaje pasado, cómo hemos olvidado, hemos dejado atrás al Espíritu Santo, el cual ha sido derramado en nuestros corazones cuando hemos creído. Dios lo envía, viene a ser morada en nosotros, y el Espíritu Santo nos da poder, el Espíritu Santo nos da sabiduría, nos da conocimiento de Dios, el Espíritu Santo nos revela a Jesucristo, el Espíritu Santo nos capacita para evangelizar, para hablar del Señor, el Espíritu Santo nos ayuda en orar o en la oración, el Espíritu Santo nos ayuda para adorar a Dios. Hemos hablado que hay que vivir en el Espíritu y no en lo natural, y a veces cometemos el grave error de vivir una vida cristiana en lo natural, viviendo como hemos llegado al Señor. Llegamos al Señor con cargas, con problemas, con una cultura, con una educación, y seguimos viviendo la vida cristiana de la misma forma, y no debe ser así, porque el Espíritu Santo, cuando viene a morar en nosotros y le abrimos el corazón al Señor, nos transforma, nos cambia, nos da poder, nos unge, nos llena de gozo, nos llena
de su presencia, de vida y vida en abundancia. Por lo tanto, ya si yo era una persona que mentía, ya no miento más. Si era una persona que tomaba, ya no tomo más. El mismo espíritu dentro mío me va haciendo dejar esas cosas que no son de Dios, que son del viejo hombre o de lo que traíamos. Pero hemos visto cómo la iglesia fue perdiendo ese poder, fue perdiendo ese testimonio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es por eso que al tener una iglesia que vivimos en lo natural y que es el esfuerzo humano y que estudiamos para tener un intelecto bien adiestrado, pero no tenemos la unción, no tenemos el poder del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, nos hace tener discusiones tontas, doctrinas, no nos hace ver lo que Dios ve, no nos movemos de acuerdo a la voluntad de Dios, sino de acuerdo a lo que siento, a lo que me gusta, a lo que yo quiero hacer. Entonces tenemos una vida cristiana ahí en el piso, porque cuando vienen los problemas, cuando vienen las persecuciones, cuando vienen los dramas, comenzamos a llorar, a patalear, comenzamos a gritar, ¿no? Nos desalentamos, tiramos la toalla, retrocedemos, ¿para qué al final voy a la iglesia? Y nos quedamos en una vida conformista, en una vida común y corriente, cuando la iglesia, y vemos en Hechos de los Apóstoles, vemos una iglesia que crecía, pujante, daban su vida, era una predicación con valentía, hacían milagros, prodigios, señales, maravillas, el Señor era glorificado. Es porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Eso tenemos que nosotros darle la mayor importancia a nuestras vidas. Pero ¿por qué no estamos llenos del Espíritu? Ese es el problema. ¿Por qué no estamos viviendo esa vida espiritual plena? De gozo, de alegría, de poder cantarle al Señor, levantarnos con alegría, con gozo, vivir la vida plena con el Espíritu Santo, porque tenemos que entender de que no es algo emocional. No es algo que yo me levanto hoy contento y después me pasa algo y ya me amargué. O me voy a acostar amargado porque me fue mal en el día. Entonces no es algo emocional, sino es algo sobrenatural. Por eso que dice que cuando nosotros echamos sobre Dios nuestras oraciones, nuestras peticiones, dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento gobierna nuestros corazones, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo tanto, la vida en Dios tiene que ser sobrenatural. La vida cristiana no es una vida natural. Porque yo, como le puedo decir, no, usted tiene que cambiar. Usted tiene que dejar este vicio. O como yo voy a declarar, no, es que la homosexualidad es pecado. Y voy y con una pancarta, cuando se manifiestan en estas campañas que hacen ahora, todo el mes de junio, y yo voy y me pongo a discutir con un homosexual y decirle no, porque Dios condena todo esto. No sirve, porque lo hago en mis fuerzas. Voy a pelear yo cuando la realidad lo tengo que hacer en el Espíritu. Dice que nuestras armas no son carnales, no es de esta tierra, es por el poder del Espíritu Santo. Es el poder de la palabra de Dios la que transforma. El Espíritu Santo vino para convencernos de pecado. No voy a convencer a nadie yo. Si yo a ustedes les convenzo de que están mal, el día de mañana viene otra persona y lo convence de otra cosa. Pero cuando el Espíritu Santo nos toca, nos convence, nos ministra, nos golpea, tenemos una experiencia con el Espíritu Santo, nada ni nadie nos va a sacar esa experiencia. Va a ser una marca en nuestro espíritu, que decimos, esto es la verdad, esto es lo que me están predicando, es la realidad.
El Espíritu Santo me da testimonio de que soy hijo de Dios, me da testimonio de que estoy mal, que tengo que hacer un cambio, que lo que estoy haciendo no es correcto. El Espíritu Santo es el que me convence. Y esa es la transformación, es algo sobrenatural. Pero cuando vamos dejando al Espíritu Santo de lado, vamos a comenzar a recibir cosas del exterior, cosas internas nuestras, que no es de una vida transformada. Comenzamos con muchos errores, con muchas fallas, comenzamos a recibir las informaciones de todo el mundo, de toda la gente, de los que escuchamos, de las noticias, de lo que ocurre en el barrio, en el país, en el mundo, y comenzamos a recibir eso y nos llenamos el corazón de esas noticias y no de la palabra de Dios. Pero el discernimiento espiritual que nos da el Espíritu Santo nos hace ver cuándo es el diablo y cuándo es Dios el que está hablando. ¿Por qué hoy tenemos un sinnúmero de doctrinas, de enseñanzas, de iglesias, de pastores, apóstoles, superapóstoles y profetas y por todos lados? Y la gente corre detrás de cualquier otro que supuestamente tiene un cierto poder, una cierta carisma. Pero nosotros tenemos que ser sabios. Lo que yo escucho, es decir, el Espíritu Santo me da testimonio si lo que me están enseñando es verdadero o no. Si es del Espíritu o no es del Espíritu de Dios. Porque en Timoteo, Pablo le dice, en los últimos tiempos en los cuales estamos viviendo, dice que muchos van a apostatar. Apostatar significa se van a ir del camino verdadero de la fe. No es que no van a creer, apostatarán de la fe verdadera que es en el sacrificio de Jesucristo. No van a creer solamente en Jesucristo como que todo lo que él hizo es suficiente, sino que van a ser deslizados por espíritus engañadores y doctrinas de demonios, que no es que se van de la iglesia, sino que siguen en la iglesia, pero aprendiendo o consumiendo una enseñanza del diablo, engañosa, mentirosa, y que son enseñanzas o doctrinas de demonios. Y así vemos hoy cuántas enseñanzas, y yo he visto cuántos amigos míos pastores que hoy están enseñando cualquier cosa que no se ajustan a la palabra de Dios. Y han sido engañados, han sido llevados y se han desviado de la fe verdadera. Pero aquí el tema de hoy, y por eso hice toda una introducción que veníamos hablando, porque una entrega total. ¿Qué es una entrega total? Vamos a leer en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versos 23 y 24, Jesús le estaba hablando a la multitud que lo seguía, y él les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y síganme. Fíjense las palabras de Jesús. Si alguno, lo está diciendo, bueno, todos vengan y síganme. Porque hoy nosotros, para hacerla fácil, vengan todos. Nosotros recibimos a todos, y no es que esté mal que venga mucha gente a la iglesia, no, tienen que venir muchos, y muchos tienen que oír el mensaje de salvación, y más en este tiempo. Pero él está hablando a los seguidores. Él está diciendo, si alguno quiere venir detrás mío, seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y no sabían lo que era la cruz porque lo veían o diariamente
o por lo menos una vez a la semana, crucificaban allí a varios los romanos. Entonces le dice, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Entonces, cuando Dios me está hablando de todo esto, ya partiendo del 2019, me fui dando cuenta que nos fuimos enfriando, nos fuimos acostumbrando a una vida cristiana donde nos aferramos a esta vida, donde nuestra preocupación era tener un buen trabajo, ganar bien, tener lo material necesario, ir a la iglesia, sentirme bien, pasarla bien, compartir un buen momento, un domingo e irme. O tener una reunión un miércoles o una reunión de estudio y listo. Y los demás días era mi vida normal, cotidiana, como siempre la he hecho, ¿no? Ir al trabajo, tomar la micro o el metro, irme en auto, ir por la autopista, los clientes, o estar en la empresa, que el jefe, que los compañeros, toda una vida cotidiana normal. Y de repente nos sacuden todo. Entonces Dios nos dice, ¿dónde estás parado? ¿Dónde estás parado? ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué haces ahora? Entonces, cuando yo leo a Jesús y le dice, bueno, si quieren venir en pos de mí, niéguense a sí mismos y tomen su cruz cada día. Eso habla que yo ya tengo que morir, o sea, morir a mi Alberto para dar lugar a un nuevo hombre. Y el nuevo hombre es creado según la imagen que es el mismo Jesucristo. Por eso Pablo decía, desechen las obras del viejo hombre y revístanse del nuevo hombre, que es Jesucristo. Y Jesucristo se negó a sí mismo. En toda su gloria, en todo su esplendor, Él renunció, se hizo hombre, y no solo que se hizo hombre, sino que se humilló a sí mismo y se hizo siervo de nosotros. Entonces, cuando Él me enseña esto a mí, digo, qué lejos estoy de haber muerto. Porque si yo tengo los mismos pensamientos que tenía hace 10 años atrás, o 20 años atrás, dependiendo de cuándo yo era cristiano, o cuándo yo me convertí al Señor, pongamos 10 años atrás, y sigo pensando igual, actuando igual, hablando igual, teniendo las mismas mañas, siendo el mismo empleado o jefe o empresario o trabajando o siendo el mismo papá, el mismo esposo o mamá o esposa o hijo, siempre igual, teniendo mis propios caprichos, siempre lo mismo, reacciono de la misma forma, eso denota que no he cambiado en nada y que no he muerto todavía. Por lo tanto, la obra del Espíritu Santo en mi vida no es visible. El Espíritu Santo comienza a hablarnos, nos comienza a marcar, pero como yo no he muerto, no me he entregado totalmente, sigo viviendo mi vida. Y Pablo, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, el verso 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, porque él, esto todavía está, no se fue, seguimos viviendo en la carne, pero dice, lo que yo vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, Pablo, antes de ser crucificado juntamente con Cristo, antes de creer, de aceptar a Jesucristo, de creerle en él, que era el Mesías prometido a Israel, él era un religioso perseguidor de la iglesia. Los metía preso, los torturaba y a muchos los mandó a la muerte. Ese era Pablo. Ahora, cuando él cree, cuando se le aparece, tiene la revelación de Jesucristo, su vida fue transformada completamente. Él no siguió con sus doctrinas judías en cuanto a decir, bueno, sí, Jesús es el Mesías, pero tenemos que guardar acá, tenemos que hacer lo otro, tenemos que cumplir con ciertas normas, con ciertas reglas, porque si no Dios no nos va a bendecir. No. Él dijo, Jesús es suficiente, lo que él hizo es suficiente, no necesito nada más, por gracia soy salvo. Yo le creo, por lo tanto, por medio de la fe, yo recibo todo el beneficio de la salvación, recibo todo el beneficio de la vida eterna, de tener la comunión con Dios, de recibir la palabra, de comenzar a entender, recibe el Espíritu Santo, el poder, comienza a predicar, comienza a hablar, comienza a tener una vida completamente distinta. Porque Él murió. Dijo, ok, yo estaba equivocado. Ahora estoy en la verdad. Entonces, yo creo que es necesario en este tiempo que estamos viviendo una entrega total. Yo creo que Dios nos está llamando a una entrega total, a negarnos a nosotros mismos para darle lugar a la vida de Dios en nosotros, que es por medio del Espíritu Santo. No es por otra cosa, no es que por mi esfuerzo, me voy a esforzar por cambiar. Vamos a tener altos y bajos, nos vamos a desilusionar, nos vamos a cansar, pero cuando yo dejo al Espíritu Santo, y digo, Señor, por eso la canción de hoy, previa al tema, era, mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón, rendir toda mi vida a ti, hacer de mí una nueva criatura, volcar todo lo que soy y dejar que la obra del Espíritu Santo venga en mi vida y me cambie y llenarme de Él para comenzar a vivir la vida verdadera. Porque no podemos nosotros vivir una vida cristiana a como nosotros queremos, ¿no? A nuestra pinta. No se trata. No se trata tampoco de hacer el esfuerzo. Decir, ay, voy a orar más, ¿no? Voy a esforzarme, voy a orar más y voy a poner de todo mi esfuerzo para hacerlo. No se trata de mis fuerzas. Se trata de morir a mí mismo, negarme a mí mismo. Porque yo voy y comienzo a recordar mi primer amor, cuando uno se entregó al Señor. Lo hablamos un poquito el sábado pasado. Uno buscaba de Dios apasionadamente. Uno cuando tiene un encuentro con Él, cuando recibe esa experiencia con el Espíritu Santo, con el Dios vivo, eso queda adentro y uno lo tiene que ir alimentando y dándole el lugar al Señor para que vaya trabajando, llenándonos, moviéndose en nuestro ser
Y uno iba con una pasión, con unas ganas a la iglesia, a reunirme con la gente en una casa, ver los milagros, ver a Dios hablando, los dones que eran activados, palabras de sabiduría, palabras de ciencia, dones de sanidades, profecías, visiones, sueños, ir a orar, apartarme a orar, dejar un lugar para orar, levantarme a las 6 de la mañana para encontrarme con Dios, estar antes de ir al trabajo, tener una hora y media en la presencia de Dios y llegar al trabajo llenos de la presencia de Dios, y luego a la noche era una pasión por Dios, los cánticos, las alabanzas, el hecho de sentirte libre, de poder ir en un colectivo, una micro, y hablar del Señor. Yo recuerdo, salíamos a las reuniones de jóvenes con una guitarra, y en esa época era día sábado y todos en la micro llena, los jóvenes que iban a los bailes. Y ahí con una guitarra, un grupito de 4 o 5 cantando y predicando arriba de la micro. O en cualquier lado, porque había una pasión, nos íbamos en la peatonal como si fuera aquí el Paseo Ahumada, y pararnos ahí en pleno centro lleno de gente y hablar del Señor, pero no era hablar por hablar y hablar al aire, y no, era mirar a la gente, era parar a la gente y decirle: el Señor te ama, el Señor quiere bendecirte, hay una vida mejor, hay una vida plena en el Señor. Había una pasión por Dios, y cada vez que nos juntábamos entre amigos era para orar. No éramos espiritualoides, ¿no?, que vivíamos en una burbuja. No. Era la vida práctica de nosotros, una vida cristiana práctica. No había otra cosa. Y siempre queríamos más y queríamos más. En Apocalipsis, en el capítulo 2, el primer mensaje que manda Jesús al ángel de la iglesia de Éfesos, lo primero que le dice: yo conozco tu esfuerzo, conozco que pasas tiempo trabajando, que trabajas por mí, que predicas, que oras, que haces todas las obras, que cumples, que haces mucho. Pero tengo en contra que has dejado tu primer amor. Por lo cual te aconsejo, le dice, que te arrepientas, que te fijes dónde dejaste tu primer amor, porque si no, vendré y quitaré tu candelabro o tu lámpara. Fíjese la importancia que Dios le da a la comunión con el Espíritu Santo. Porque la iglesia de Éfeso, que es la iglesia apostólica, la iglesia de los comienzos, fue una iglesia pujante, una iglesia, como leemos en Hechos de los Apóstoles, pero que luego que los apóstoles murieron, comenzaron ellos a dejar de lado al Espíritu Santo. Y hemos visto que el sábado pasado hemos visto que el Espíritu Santo es quien, nuestro ayudador. Es el que hace las obras en nosotros. Por lo tanto, cuando la iglesia primitiva, los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, comenzaron a hacer el trabajo por sus fuerzas, todo el esfuerzo, tenemos que orar, tenemos que hacer más reuniones, tienen que venir, tenemos que hacer esto, tenemos que salir a predicar, todo un esfuerzo, un cansancio, las obras por amor a Dios, sí, pero dejaron el primer amor. ¿Cuál fue el primer amor? La comunión con Dios. Ese amor principal por Dios. Lo hago porque soy cristiano, lo hago porque soy de la iglesia, lo hago porque tengo que hacerlo.
No, tengo que forzarme un poco más. No. Se trata de negarse a sí mismo y dejar que el Espíritu Santo haga la obra por nosotros. Que el Espíritu Santo nos llene. Que el Espíritu Santo nos renueve. Que el Espíritu Santo nos fortalezca, nos vivifique, nos ponga ese fuego. Te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. ¿Por qué? Porque si no lo avivamos, nos apagamos y ya perdemos nuestra luz. Dice que si no te arrepientes y no vuelves a tu primer amor, quitaré tu candelabro, tu luz, tu lámpara, tu candelero, y eso significa que ya no tendrás luz. Y Jesús nos dijo, ustedes son la luz del mundo, pero si la lámpara se apaga, ¿y por qué se apaga la lámpara? Bueno, en nuestro caso sería porque nos cortan la electricidad, ¿no? Si no hay electricidad, esta lámpara ya no funciona. O sea, si yo no tengo la electricidad que hace que la lámpara se encienda, yo ya perdí el objetivo, la función por la cual me pusieron en esta tierra. Yo puedo poner muchas aquí ampolletas, ¿no? Muchas lámparas, pero si no tengo electricidad, ninguna se enciende. En aquel entonces, la lámpara se encendía con aceite. O sea, la lámpara depende del aceite. Si usted quiere brillar, si yo quiero brillar, si yo quiero ser un verdadero cristiano, un verdadero hombre de Dios, una mujer de Dios, una familia de Dios, yo tengo que considerar que no es por mi belleza, ¿no? Mi hermosura, mi corte de pelo, que va a hacer que la gente venga al Señor, ¿no? Porque yo puedo tener una ampolleta de 1000 watts, ¿no? O de mucha potencia. Bueno, ahí el Gilbert sabe, como ese gallego que le dice, oye, pues anda a comprarme una ampolleta. ¿Y de cuántos watts? Y de muchos watts, porque la voy a prender y la voy a apagar muchas veces. Bueno, un chiste feo, malo, ¿no? Pero necesitamos potencia en la luz, pero la potencia de los watts necesita, ¿qué cosa? La electricidad. En este caso, Jesús habla del aceite. Sin el aceite, la lámpara no se enciende, se apaga. Y yo creo que la iglesia, nosotros que somos la iglesia, no estoy hablando de una iglesia en particular, sino la iglesia a nivel mundial, porque hay focos que se han mantenido encendidos. La iglesia ha perdido la luz, porque ha perdido el aceite. Porque usted tiene que, dice, tomar su cruz cada día. Eso significa que yo debo morir cada día, renunciar a mi propia vida para dar lugar al aceite, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en mí tiene que ser el que me despierta en la mañana, tiene que ser el que me mueve, el que me guía en todo. Porque el Espíritu Santo es el que me guía toda la verdad. No me va a guiar al engaño, no me va a guiar a donde van las multitudes. Si escucharon el mensaje, el video que les mandamos ayer, cómo los espías que mandó Moisés a reconocer la tierra que Dios le prometió que se le iba a dar,
Dice que 10 vinieron diciendo, no, es una tierra que nos va a tragar, no vamos a poder conquistarla, nos van a matar. Esto es muy difícil. Y solamente 2, Josué y Caleb, le creyeron a Dios y dijeron, no, vamos porque Dios está con nosotros. Entonces hoy, en el tiempo que estamos viviendo, yo quiero que tenemos que despertar. ¿Cómo está nuestra lámpara? ¿Estamos entregados totalmente al Señor? ¿Estamos rendidos a Él? ¿Estamos abiertos a Él? Porque a Dios no lo podemos engañar. Yo no puedo engañar a Dios porque hoy dije, hoy oré 1 hora. Llegué a cumplir con la meta. Oré 1 hora. Señor, mira que oré 1 hora. Porque ha pasado que decimos, pero Señor, si yo te sirvo, si yo oro, si yo ayuno, yo leo la Biblia, ¿por qué estoy viviendo como estoy viviendo? ¿Por qué mi familia no cambia? ¿Por qué mi vida sigue igual? ¿Por qué no me he liberado de estas cargas o de esta enfermedad o de estos pensamientos? ¿Por qué, Señor, sigo así si yo te sirvo? Si yo oro, si yo leo, es que no es por lo que yo haga, es por fe. Y es por lo que el Espíritu Santo hace en mi vida. Tenemos que aprender a dejarnos guiar por el Espíritu Santo en la oración. Pero no lo puedo hacer si yo no muero, si yo no me niego a mí mismo, si no tomo la cruz cada día. Porque si yo quiero salvar mi vida, ¿no? Retener mi forma de vida, la voy a perder. Pero si yo me niego a mí mismo, digo, Señor, me entrego totalmente a ti. Señor, me rindo en este día. Toma tu lugar en mi vida. Señor, ven y lléname de ti. Quiero vivir para ti, Señor. Quiero vivir tu vida. La voy a salvar. Mi lámpara siempre va a estar encendida. Así que, iglesia hermosa, preciosos amigos, el Señor nos está llamando a ser llenos del Espíritu Santo y a entregarnos totalmente a Él, a vivir una vida plena en Él, una vida completa en Él. Muchos no lo hacen porque tienen miedo. Creen que Dios le va a pedir cosas que son difíciles de hacer. Y no es así. Cuando uno le entrega toda la vida al Señor, la vida se hace mucho, mucho más fácil. ¿Por qué? Porque yo estoy conectado con el dador de la vida. Tengo la plenitud de vida en mí. Puedo tener pleno gozo, no una alegría emocional momentánea, sino el pleno gozo del Espíritu, la libertad que da el Espíritu, el poder que da el Espíritu, la sabiduría que da el Espíritu. Entonces yo camino diferente en la vida. Yo escucho las noticias de otra forma. Yo recibo la información ya no con mi alma, ya no con mi cuerpo y mis oídos naturales, sino con la del Espíritu. Y el Espíritu hace que todo lo que no viene de Dios, que no procede de la boca de Dios, quede sujeta a la voluntad de Dios. Entonces yo comienzo a vivir
¿no? Como Jesús le decían, pero no vayas si te quieren matar. Cuando él quería volver a Betania, dice, pero si recién te fuiste de ahí porque te buscaban para matarte. Y le dice, el día tiene 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de la vida. Por lo tanto, él sabía cómo moverse en la vida. Entonces, no, ¿por qué vas a ir? Pablo le decía, no vayas a Jerusalén porque te esperan prisiones, te esperan la muerte, te van a torturar. Él dijo, yo no hago caso de nada de todo eso. No estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal de acabar la carrera con gozo que recibí del Señor. ¡Wow! ¿Cuánto nos cuesta tener esa aptitud en la vida? Pero ¿por qué él lo podía hacer? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. No podemos vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas, en como yo quiero. No se trata de mí, porque se trata de Él. Y si yo soy un testimonio de Dios, si yo soy un embajador de Dios, si soy siervo de Dios, hijo de Dios, pueblo de Dios, ¿a quién represento? A Dios. Entonces yo me tengo que mirar el espejo, le digo, Señor, ¿a quién estoy reflejando? Cuando la gente me ve a mí o ve algo diferente? Hoy es el tiempo, Dios está llamando fuertemente a la iglesia, a nosotros en este momento, a buscarle a Él de todo corazón, a entregarnos, a entregar todo nuestro corazón, todo nuestro ser a Él, dejar nuestras vidas en sus manos y dejar que Él edifique su vida en nosotros, llenarnos del Espíritu Santo. Dice Pablo en Colosenses 3:5, cuando dice que ahora hagamos morir todo lo terrenal en nosotros. Hagamos morir lo terrenal. Entonces, tenemos que llegar a un punto de rendición al Señor, a un punto de entrega total a nuestro Dios. Yo sé que no es para algunos algo así de un día para otro, pero cuando uno tiene el anhelo, el deseo, comienza el Espíritu Santo cada vez más fuerte, ese peso de gloria en nosotros se hace cada vez más grande. Cosa que cuando yo me presente delante de alguien, yo pueda, sea algo cotidiano, manifestar los dones del Espíritu, hablar con alguien del Señor, orar, leer la palabra, ayunar. Es algo que no es un esfuerzo, sino que es algo que me lleva, que me motiva, orando en el Espíritu, no orando en el alma, no orando en la carne, sino orando en el Espíritu de Dios. ¿Cuánto hace que no siente la presencia de Dios en la oración? Hay que pensar eso. No es que uno se vaya a guiar por lo que siente, pero la presencia de Dios se siente. Porque el Espíritu Santo siempre fue comparado como el fuego, la lluvia, el viento, una paloma. Entonces el Espíritu Santo se siente, uno sabe cuando el Espíritu Santo está. Cuando usted está cerca del fuego, usted sabe que hay fuego. Cuando usted siente el viento, usted lo siente. Sabe que hay viento. Sabe que está lloviendo. Entonces con el Espíritu Santo es igual. Se siente. Está el
Espíritu de Dios. Se siente la presencia de Dios. Y cuando está la presencia de Dios, está Dios, porque Él es Dios. Y dice que no hay necesidad de ninguna cosa en su presencia. Y en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. Usted comienza a llenarse de esa presencia, la paz, el gozo, la vida, la fortaleza. Es algo sobrenatural. Así que amigos, hermanos, iglesia, entreguémonos a Él totalmente. Estamos viviendo un tiempo que yo veo que es el fin. Esto no va a mejorar. Ojalá mejore, ojalá, pero yo veo que no va a mejorar, sino que vamos viendo el cumplimiento de lo que Jesús habló antes del fin. Y antes del fin, si leen la parábola de las 10 vírgenes, que representan la iglesia, las vírgenes, esperando a su esposo, viene de noche. O sea, no viene de día. Eso nos habla de que la oscuridad, las tinieblas, estarán presentes en ese momento. Y es lo que estamos viendo hoy, cómo la oscuridad avanza, cómo las tinieblas van ganando lugar, y la iglesia tiene que tener la lámpara encendida. Y la lámpara se enciende con el aceite. Así que amigos, vamos a orar para que el Señor nos llene. Y que usted me diga, que el Señor nos hable, porque cada uno sabe, así como yo, el Espíritu Santo me muestra dónde tengo que cambiar, qué tengo que dejar, qué tengo que hacer para comenzar paso a paso, no los pasos del Ministerio de Salud, ¿no? Los pasos a paso. Pero vamos a ir paso a paso. Ojalá avancemos más rápido a la fase 4, donde podamos tener la plena libertad del Espíritu en nosotros, la llenura del Espíritu Santo, pero no un día, no una experiencia de un momento, sino diariamente, y que el Espíritu nos vaya diciendo, como en Apocalipsis, donde el Espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, aquí estamos, te esperamos. Porque mucha gente me ha dicho, cristianos, no, falta mucho, no, hay mucho por hacer, no, espero que no venga ahora porque quiero hacer tal y tal cosa. Cuando el Espíritu dice, ven, el Espíritu Santo, que fue enviado a la iglesia, está anhelando la venida de Jesús, las bodas del Cordero, la unión, la vida eterna para nosotros, la manifestación de la salvación de los hijos de Dios. Así que este es un tiempo, si bien para el mundo va a ser un tiempo doloroso, triste, para la iglesia, para nosotros tiene que ser un tiempo de expectación, de brillo, de luz, de gozo, porque viene, se aproxima, está viniendo nuestro esposo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey viene.